Es un DNU que nació herido de muerte. Y nos va a explicar el grado de sobrevida que pueda tener este DNU. Bernardo, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs. Estamos aquí en la provincia de ¿Cómo te- Misiones. ¿Todo bien? Perfecto. Buen día, Sergio. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Bernardo. Gracias No, por también, favor. bien, por estas publicaciones que ha dado a conocer en el diario Tiempo Argentino, que nos permiten entender que quizá haya esperanza de poder ponerle un freno a este decreto de necesidad y urgencia, el mega DNU, que Esperemos, esperemos que cuéntenos, sí. cuéntenos en qué situación está este DNU. Bueno, el tema del DNU es el siguiente. Desde ya hay que insistir que el DNU es inconstitucional y nulo por donde se lo mire, en todos los aspectos posibles de abordar. En principio, porque el decreto que pretende ser de necesidad y urgencia no lo es en ningún modo ya desde el momento de la emisión. ¿Por qué? Desde el momento de la emisión, que fue el 20 de diciembre del año pasado, es decir, el 2023, eh, dispuso no la publicación inmediata, que sería coherente, el derecho es coherencia y razonabilidad, y razonabilidad y racionalidad también. Tenía que disponer que si era necesario y urgente que al día siguiente entrara en vigencia. Sin embargo, como una chicana política e institucional, el presidente de la nación no estableció ninguna fecha, con lo cual se aplicó la regulación que establece el Código Civil y Comercial en cuanto a la entrada en vigencia de las leyes. Esto es 8 días, es decir, si una ley no dice desde cuándo rige, el Código Civil lo dice, y lo dice diciendo, no haga este juego de palabras, lo dice diciendo que es a los 8 días. Entonces, bien, el DNU sancionado el 20 de diciembre entró en vigencia el 28. ¿Y por qué es una chicana política? Porque obviamente ya estábamos sobre fin de mes y evidentemente se hizo con la intención de que hubiera menos plazo, menos tiempo para poder recurrir judicialmente, porque si la norma no entró en vigencia, nadie la puede impugnar, porque sigue siendo, digamos, una norma no nata, no nacida. Ujú. Nace cuando se la publica. Esto es de acuerdo al Código Civil y Comercial también. Y fíjese que acá me estoy fijando en el calendario y el 28 fue jueves 28, con lo cual el 29 era viernes y ya después no había tribunales. Bueno, por eso fue que varios amparos se presentaron el día 29, 28, etcétera. Más bien el 29. Bien, entonces ya desde su emisión yo no puedo decir, miren, estoy necesitado y es urgente, y decir ayúdenme dentro de 8 días, porque entonces ni es necesario ni es urgente, por lo menos no es urgente, digamos. Puede ser necesario, pero no urgente, con lo cual si le falta uno de los dos componentes, ya la fuerza normativa no se cumple. Bien, por otra parte, el día 27 o 28, creo que fue el 27, bueno, el 27 o 28, el presidente de la Nación envió al Congreso la llamada aberrante ley ómnibus. Una ley que en realidad en forma oculta, subrepticia, disimulada, contiene en cierto modo, una reforma constitucional, ¿no es cierto? Entonces, de, 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 de ley no tiene nada porque pretende la modificación de, no, ahora no me acuerdo cuántas leyes, y 30, 40, 60, y además en los primeros artículos tiene definiciones que son propias de una constitución más que de una ley que va a establecer algún tipo de
de regulación en una materia de la realidad humana, sea pesca, sea minería, sea judicial, etcétera, etcétera. No va a empezar con declaraciones propias de una constitución, que es lo que sucede en el artículo 1, 2, 3. Bueno, entonces, esto motivó que yo escribiera una primera nota, un primer artículo que se llamó el DNU nació herido de muerte porque, por lo siguiente. Primero de todo, que la emisión de un DNU o de un decreto es un acto administrativo. En realidad todo el procedimiento del DNU, aún hasta su ratificación o no, sigue siendo un acto administrativo que la Constitución le otorga la fuerza de ley. Es decir, es como si fuera una ley. Se asimila, para que cualquiera lo pueda entender que tenga algunos años, a los decretos leyes de las dictaduras militares. Es decir, como no existía Congreso, emitían un decreto, pero para darle la apariencia de que era algo más que un decreto, le pusieron decreto ley. Después ya, esto fue en las primeras dictaduras militares, después ya directamente le ponían ley. Ya eran usurpadores del poder democrático republicano total. Bueno, entonces estamos en que es un acto administrativo. Todo acto administrativo que versa sobre una materia, si luego se dicta otro decreto al día siguiente o cuando fuera que aborda lo mismo que ese decreto, entonces el segundo decreto o el segundo acto administrativo, cuando se trata de otros tipos de actos administrativos como resoluciones, dictámenes, etcétera, 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 modifica o extingue al primero. ¿Y qué pasó con el aberrante proyecto de ley ómnibus? Que copia el título de una obra de un jurista como Juan Bautista Alberdi. Ocurrió que en el artículo 654 del proyecto de esta ley ómnibus enviada al Congreso, un proyecto de ley el 27 o el 28 de diciembre del 2023, contiene un artículo que dice que se ratifica el decreto, el DNU 7030, que es el DNU del cual estamos hablando, que es el DNU de necesidad y urgencia que contiene la modificación de 300 leyes. Este segundo elemento, sumado al primero, destruye la legalidad y la vigencia del DNU. ¿Por qué lo destruye? Primero, por el primer tema que ya comenté, que es 8 días después, entonces no era urgente. Es decir, nada es urgente si yo puedo hacerlo 8 días después. Segundo, porque ahora cuando le dice al Congreso, ratifíquenme el DNU, está provocando un desorden constitucional y legal. ¿Por qué? Porque el trámite del DNU es un trámite que va por una calle, vamos a llamar la calle 1, y el trámite de ratificación de una ley va por otra calle, que es la calle, llamémosle 2. ¿Cuál es la diferencia entre la calle 1 y la calle 2? Que en la calle 1, las cámaras, es decir, uno, vamos a decir, que es el trámite de constitucional de aprobación de los DNU, es tratado primero por una comisión bicameral que tiene que dictaminarlo. Tiene un trámite muy expreso en términos jurídicos significa muy rápido. Tal es así que la misma Constitución establece un plazo de 10 días para que el jefe de gabinete lo presente ante ambas cámaras del Congreso, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y la comisión bicameral tiene 10 días para dictaminar. Y las cámaras, una vez que la comisión
se pronuncia, tiene que tratarlo inmediatamente. Esto lo dice la Constitución, no cuando quiero, sino inmediatamente. Sergio, si querés cortarme para No, no, no. preguntarme algo que... Te estoy siguiendo Bueno, y en definitiva, bueno, que también nos expliques si esto de alguna manera va a chocar contra las rocas en el Senado una vez que se habilite el tratamiento, y también contanos por qué Victoria Villarruel no está habilitando el tratamiento del DNU en el Senado. claro, claro. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la Constitución, la calle 1 para la aprobación o desaprobación de un DNU tiene un tratamiento constitucional, que es el que acabo de referir. El jefe de gabinete la presenta, así hay una intervención del jefe de gabinete, la comisión bicameral interviene, ambos tienen 10 días cada uno para cumplir con su cometido constitucional, y luego las cámaras la tienen que tratar independiente. Ahora, cuando las cámaras lo tratan inmediatamente, y también independientemente, es que las cámaras en realidad no están funcionando como poder legislativo. Ojo con esto. No todo lo que un poder hace es lo que es propio de su competencia. Por ejemplo, el poder legislativo haciendo este trámite. Y como el Poder Ejecutivo tampoco es de su competencia dictar leyes, como lo dice la propia Constitución, no puede dictar normas legislativas y lo tiene prohibido en 3 materias, que es penal, tributaria, de los partidos políticos y electoral. Ahí ya la Constitución dice, usted no puede hacer esto, pero le vamos a dejar en algunos casos hacer alguna cosa. Pero de esa alguna cosa usted no puede tocar ni los partidos políticos, ni el régimen electoral, ni el régimen tributario, ni el régimen penal. Bien, entonces, volviendo, el trámite constitucional para la aprobación de un DNU es todo administrativo. Tan administrativo, por ejemplo, también, que valga para la explicación, cuando se designa a un juez, sea que lo designa el presidente, que son solo los ministros de la Corte, de acuerdo a la actual Constitución, o el Consejo de la Magistratura propone un juez, esto va al Senado. El Senado no actúa como poder legislativo. El Senado actúa como como órgano, en ese caso, administrativo, porque no está cumpliendo el rol legislativo, sino está cumpliendo un rol institucional, constitucional, de actuar en la concreción de un acto administrativo, porque la designación de un ministro para la Corte o de un juez para los tribunales inferiores es un acto administrativo, porque es un decreto. Bien, entonces, las cámaras, volviendo al tema, cuando tienen el proceso constitucional de ratificación o rechazo de un decreto de necesidad y urgencia, tienen un trámite que es que cada una actúa en forma independiente y una puede decir apruebo y la otra puede decir rechazo. Y se les da la facultad de decir no digo nada, no digo nada y me callo la boca, cosa que es inconstitucional, pero que está en una ley que lo reglamentó. Todo este trámite lo reglamentó para el traste. Bernardo, Sí, es posible que a pesar de esta extensa descripción y necesaria descripción de la poca sobrevida que pueda tener el DNU en el Congreso una vez que comience a ser tratado, puede ocurrir que a pesar de contar con tantas razones de peso, pueda ocurrir esta patoteada de la aprobación? ¿Puede ocurrir eso? sí, sí, puede ocurrir porque la voluntad de los legisladores, entre comillas, es soberana. Digo entre comillas porque no pueden aprobar algo que es inconstitucional. Entonces, en mi opinión, que no es una opinión nacida de mis creencias, sino de la Constitución, la Cámara, la Comisión Bicameral
lo que tendría que dictaminar si no hubiera intervenido, y si llega a intervenir es totalmente inconstitucional porque caducó su facultad de hacerlo por el transcurso del tiempo, que pasó los 10 días largamente. eh, eh, entonces el dictamen de la comisión tendría que ser, si se ajusta a la constitucionalidad, tendría que ser de rechazo. Bueno, es una hipótesis que es la que debiera ser. Y las cámaras, en forma independiente, al tratarlo en esta vía 1, esta calle 1, que es la de que cada una actúa en forma independiente y no vinculada, ¿no? Entonces también tendría que rechazarlo porque viola la Constitución de manera flagrante. La viola por todo lo que acabo de decir. Sí, y si algo lo es rotundo es porque el mismo presidente manda un proyecto de ley que dice ratifíquenme este proyecto. Entonces, ¿cuál es el disturbio constitucional que produjo el presidente con este artículo? Que al mismo tiempo produjo una norma que le dice, sigan el trámite A, que es por la comisión bicameral y la intervención de cada cámara, y sigan el trámite B, que es la intervención de las cámaras vinculadas, como están vinculadas, para la sanción de las leyes. Es decir, una cámara estudia un proyecto, estudia un proyecto, lo aprueba o lo rechaza. Si lo aprueba, pasa a la otra cámara, que lo aprueba o lo rechaza o lo modifica. Es decir, ya no lo puede, llamémosle así, rechazar, lo tiene que aprobar o modificar, y si lo modifica, si lo aprueba, queda convertido en ley. Y si no lo aprueba y introduce modificaciones, vuelve a lo que se llama la Cámara de Origen. A la segunda Cámara se la llama Cámara Revisora. Entonces pasa a la Cámara de Origen, cualquiera que sea donde se inició el trámite legislativo, y esa Cámara, con determinada mayoría, si hubo modificaciones, termina aprobando, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Pasó algo que por supuesto pasa desapercibido para el 99,99% de la población, y es que los propios poderes del Estado, de la República y del Estado, no pueden proponer trámites contradictorios al mismo tiempo, porque es una violación constitucional flagrante. Y además, ¿qué es esto que estoy diciendo? Proponer que por un lado actúe las cámaras, la comisión bicameral y luego las cámaras en forma independiente, y por otro que actúen el poder legislativo como poder legislativo con su reglamentación constitucional. Pero para rematar este tema, al hacerlo, además de este disturbio constitucional, al pedir que lo ratifique, destruyó uno de los supuestos que se agrega al de necesidad y urgencia. Digamos, los decretos, los DNU, tienen 3 elementos que los regulan. 1 es el de la necesidad, 2 es el de la urgencia, y 3 es el de que ese proyecto, esa normativa, no puede ser tratada por el Congreso porque no está en sesiones ordinarias. Ahora, si el Congreso, si el presidente habilita las sesiones extraordinarias y manda el proyecto de ley para que le ratifiquen una norma que dictó bajo la apariencia de un DNU, lo está destruyendo como DNU. Es decir, lo está destruyendo porque está reconociendo que el Congreso puede actuar. Es decir, este tercer elemento es tan importante y tan fundamental y tan sustancial como el de necesidad y urgencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, entonces, cuando manda el proyecto el 28 o el 27 de diciembre, ¿cómo? Diciembre, sí. El 28 de diciembre manda el proyecto de la aberrante ley ómnibus y dice al Congreso: apruébenme el DNU que dicté el 20 de diciembre, además de todo el disturbio constitucional que acabo ya de describir. Le está diciendo así lo abierto al orden jurídico y a la sociedad y al mundo y al derecho internacional que juega
que juega y mucho, está diciendo, miren, esto no es de necesidad y urgencia porque yo pude presentarlo al Poder Legislativo para que lo trate y lo apruebe. ¿Se entiende? Es decir, este tercer elemento juega tanto, vuelvo a repetir, como el de necesidad y urgencia. De tal manera que por donde se lo mire, el DNU es inconstitucional, es nulo, porque aborda materias que no puede abordarlas por un DNU, por la cantidad de normas. En realidad no es un DNU, sino son 100 DNUs al mismo tiempo, Claro. y después porque no hay necesidad, no hay urgencia, y porque lo reconoce al enviarlo al Congreso para que se lo ratifiquen. Bueno, hasta acá con la historia del DNU. Bien, Bernardo. Ahora, Sí, sí, cuénteme. no, y ahora viene la historia un poco particular que es el artículo que llamó tu atención, que titulé Legisladores de Calígula y de Mauricio afuera, repitiendo la humorada del presidente de la Nación en televisión, montando un show de despegar papelitos con los nombres de las instituciones que iba a destruir, ¿no? A destruir, esa es la palabra. No a reconstruir o a desarrollar o a enriquecer, sino a destruir. Bueno, entonces, en ese show de destrucción, yo apelé para volcarlo en el título. Legisladores de Calígula y de Mauricio afuera. Bueno, ¿por qué? Porque el jefe de gabinete efectivamente comunicó en tiempo y forma. Yo no sé si fue en tiempo, porque después me quedó una duda. Yo cuando saqué la cuenta en su momento me parece que se había pasado 1 o 2 días, pero bueno, ya, como la verdad que estoy medio harto de esto, decir, la inmundicia harta, ¿no es cierto? La inmundicia harta, y yo estoy harto de tener que abocarme a la inmundicia. Entonces, yo creo que lo presentó 1 o 2 días más tarde, pero supongamos que lo presentó en términos. Bueno, se lo presentó a las cámaras, ¿a través de quién? A través de la presidenta Victoria Villarroel y Martín Mena. Y ellos manipularon las cosas de tal manera que la comisión no se constituyera, porque a raíz del proceso electoral hubo una nueva composición del Congreso, y al haber una nueva composición del Congreso, las comisiones siguen siendo las mismas, las que están en vigencia, las permanentes, las especiales, las no permanentes, etcétera. Las que ya fueron creadas están en vigencia plenamente, y falta que la integren los presidentes de ambas cámaras. Bien, ninguno de los dos lo hizo porque apelaron, también violando la Constitución, porque celebraron unas sesiones para elegir autoridades de la Cámara, con lo cual tenían facultades para también elegir los integrantes de las comisiones, pero esta segunda parte no lo hicieron ex profeso, como fue ex profeso, es decir, adrede, lo del presidente de de no poner fecha de entrada en vigencia para que entre a vigencia el 28 de diciembre, a un día de cierre del Poder Judicial. Entonces, no la integraron. A ver, espera un minutito, tengo para toser. No. Entonces no la integraron, pero que no la integren no quiere decir que el órgano, Comisión Bicameral Permanente para el Tratamiento de los DNU y otras funciones, no tenga obligaciones. Es el órgano que tiene obligación, porque como lo dice la Constitución, en un caso habla del jefe de gabinete, si lo deposita en una persona la obligación de comunicarle a las cámaras la existencia del DNU para su aprobación o rechazo. No dice la jefatura de gabinete, pero en el caso de la
del tratamiento para la aprobación o el rechazo, dice el órgano, la comisión bicameral. Se entiende la diferencia. Sí. En un caso, la obligación pesa sobre una persona perfectamente identificada y en el otro caso sobre un órgano perfectamente identificado. Entonces, bueno, está el órgano. Sería ilógico y irracional que dijera sobre los miembros de la comisión, porque los miembros pueden cambiar. Entonces no sería, digamos, sería un ordenamiento irracional en su base. Bueno, es el órgano. Y este órgano tiene 10 días desde que lo recibió. Y esos 10 días, como no estaba integrado, no lo pudo cumplir. Pero que no haya podido cumplirlo porque no estaba integrado, a la Constitución no le importa. A la Constitución no le importa, porque la obligación era del órgano sí o sí. Y las autoridades del Congreso, de las cámaras, que en este caso son Villarruel en el Senado como presidenta y Martín Menem en diputado, estaban obligados a constituirlas. Estaban obligados a constituirlas el día siguiente que el jefe de gabinete comunicó el decreto. No lo hicieron. No lo hicieron porque como estos decretos tienen una ley que lo reglamenta, porque la Constitución dice reglamenten esta situación institucional. Reglamenten dice la Constitución, reglamenten el alcance y el trámite. Reglamenten el alcance y el trámite. Entonces, bueno, perfecto. Pero ojo, que la Constitución diga, en este caso o en otro, reglamenten esto, no quiere decir que la Constitución se convierte en un poema. Esto última referencia, palabras de quien fuera un ministro de la Corte, mejor olvidado. Pero fue muy efectiva. Así tituló un artículo en una publicación de La Ley, del diario La Ley, cuando este diario cumplió, bajo distintos dueños, 104 años de existencia. Y un suplemento que este ministro de la Corte, muy experto en derecho internacional, dijo, ojo, la Constitución no es un poema, es algo para cumplir y obedecer. Tal cual, bueno, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto se traduce en términos jurídicos que la Constitución tiene fuerza normativa de por sí, fuerza normativa y fuerza de imposición. Es decir, tiene la norma que dice qué es lo que hay que hacer, cuándo, cómo y dónde, y la fuerza de decir, si no lo haces, hay consecuencias. ¿Se entiende? Sí. Hay consecuencias, no es que es un poema para recitar, ¿no? Que uno puede recitarlo mal o bien y no pasa naranja, como de... Bernardo, resumiendo, haciendo hincapié en el título para ir cerrando la nota. ¿Cómo no? ¿Por qué afuera con el título? Bueno, afuera es una metáfora por lo siguiente. No, está muy bueno. Afuera porque se repite algo que sucedió hace pocos días, y es que cuando se llegó a tratar el proyecto de la ley aberrante llamada Ómnibus, cuando llegaron al artículo 5, creo que era el 5, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, no me acuerdo bien cómo es el apellido. Sago, creo que es Sago. Sí, propuso la vuelta a comisión del proyecto, es decir, pidió que el plenario de los diputados votara volverlo a comisión para un tratamiento. Sí, sí, sí. Lo que él no se dio cuenta, o se dio cuenta, no sabemos, pero eso queda la duda, pero parece que no se dio cuenta porque después el ministro de Interior demostró que no conocía el tema. Guillermo Francos. Sí, Campo, demostró que no conocía el tema en un reportaje que le hizo Feynman. No sabía que el artículo del reglamento de la Cámara de Diputados dispone que cuando un proyecto empieza a ser tratado en la Cámara de Diputados, concretamente, ya no puede volver.
Si se pide la vuelta a comisión, todo vuelve a foja cero. Claro. Volvemos a empezar. Pero le agrega otra cuestión más. No puede volver a tratarse en el mismo año. Claro. No puede volver a tratarse en el mismo año. Sí, ahora, es decir, la vuelta a comisión pedida y ejecutada por los legisladores, por voto de la mayoría de la Cámara de Diputados, volvió el proyecto a foja cero y no puede ser tratado hasta el año que viene. Esta es la cuestión. Entonces pasó eso. Y ahora pasó lo mismo de alguna manera. ¿Qué quiere decir lo mismo? Quiere decir que Villarroel y Martín Menem, al no constituir la comisión, al no integrarla, mejor dicho, constituir o integrarla, y no pronunciarse, han perdido la oportunidad. Es decir, es otra consecuencia del incumplimiento constitucional. Es decir, los plazos que están en días o años en la Constitución, no son plazos que son un florero para mirarlo, las flores o el florero. Y usted lo que marca es que le podría costar ahora la cabeza a Martín Menem como presidente de la Cámara, ¿no es cierto? Se podría... Sí, no sé, porque puede pasar eso. Es decir, vivimos en un desorden institucional y constitucional tan grave que cualquier cosa puede pasar. Bernardo, sí. Quiero agradecerle. Sí. Quiero agradecerle esta nota, ya nos hemos extendido me imagino. mucho. Pero bueno, agradecerle este tiempo, gracias por esta explicación y bueno, de la nota que ha publicado en el diario, y esperemos que podamos salir bien parados de esta topada que se llama DNU en el Congreso, y veremos qué sucede también a las 9 de la noche del 1 de marzo, en la palabra que el presidente le dirigirá de espaldas a los diputados y al Congreso, a su gente seguramente, porque tampoco uno imagina a Milei hablándole al pueblo argentino. Creo que habla para su bueno, ya que Sergio, un minuto. Para cerrar. Ya tocaste ese tema. Para mí, el hecho de que el presidente el 1 de marzo, de marzo. De marzo, pero digo el día que juró y 10 de diciembre. ¿Cuándo fue? 10 de diciembre. 10 de diciembre. Sí, el Senado ha hecho una mezcla, en este momento se me hizo una laguna. El 10 de diciembre, cuando juró a su cargo, que no completó la fórmula final del juramento, que es cumplir con la Constitución, no lo hizo, ojo, y este es un incumplimiento constitucional. El primero, ya el mismo día de la Asunción, dijo la mitad de la fórmula. Una, dos, luego de no dirigirse a las cámaras, al plenario de las cámaras, es un acto inconstitucional, es un acto que atenta contra la institucionalidad. Y ahora, el 1 de marzo, que quiere hacerlo a las 9 de la noche, un viernes a las 9 de la noche, es también un acto inconstitucional e institucional. Es decir, la Constitución otra vez no es un poema. Tal cual. Es el cuerpo máximo jurídico que nos ordena como vida, como sociedad y como instituciones. Bueno, Sergio, nada más. Bernardo, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno. Y suerte, espero que los oyentes la hayan podido digerir. Ha sido muy claro. Agradecerle este contacto. Fenómeno. Un abrazo grande. Bueno, abrazo, chau. Hasta pronto. Bernardo Borenholtz comentándonos acerca de este DNU y su imposibilidad de que pueda pasar por las cámaras o que lo pueda tratar una comisión bicameral. El escándalo que significa este DNU no tiene precedentes. Para esto ha sido muy claro el doctor Bernardo Borenholtz.